nuevamente juntos en otro programa más de Acontecer Médico, pero más que otro programa, recuerden que este es el tercer programa, la tercera parte de los temas que hemos estado manejando en cáncer de mama. Bienvenidos a tu programa. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco mucho que nos acompañen esta tarde. Hablar sobre cáncer de mama, ya hemos hablado de diferentes etapas, hemos conocido el origen del cáncer, hemos hablado sobre el factor genético, los factores desencadenantes que pueden desarrollar, pero también cómo prevenirlo, autoexploración, etcétera. Pero algo muy interesante es que recibir la noticia de que ya se tiene el cáncer, esto ya es otra cosa. Esta tarde vamos a hablar de el tratamiento. Tratamiento que es algo muy importante y que también vamos a derribar muchos mitos y paradigmas esta tarde. Bienvenidos. Pues efectivamente decíamos que hablar ya de una noticia así es algo impactante, porque de alguna forma no nada más a quien va a recibir esa noticia de que ya padece un cáncer de mama es un impacto, sino también es un impacto a todos aquellos que le rodean. Es por eso que es muy importante el derribar mitos y ponerse en manos de especialistas, pero muy a tiempo. El hablar sobre detección y el diagnóstico oportuno y que se maneje a tiempo es algo de lo cual en las instituciones públicas aparentemente estamos más distantes de tener esa realidad por el exceso de personas, por el exceso de trabajo, por la sobresaturación. Pero no hay que olvidar que tenemos también la medicina privada y en la medicina privada, Acontecer Médico, nos vamos a apoyar fuertemente para que, si sea en un lado o en el otro, pero que al final se haga el abordaje a tiempo en cualquier tipo de cáncer y obviamente en el cáncer de mama, por supuesto que también. Esta tarde tenemos a dos excelentes especialistas, una de ellas ya muy conocida por todos ustedes, una gran colaboradora de Acontecer Médico, y le doy la bienvenida a Lisette de Alba. Doctora, bienvenida. Muchas ya gracias. Te extrañábamos, ya tienes un rato que no venías. No me habías invitado, pero aquí estoy, ¿verdad? Aquí estamos nuevamente, sí, claro. Ups, bueno, también, lo tomaremos en cuenta, ¿no? Por favor. Pero algo también que me da mucho gusto y es que por fin tenemos un gran amigo, pero además con un gran sentido humanitario y una calidad humana, por supuesto, profesional, no se diga. Bueno, en cáncer de mama, hablar del doctor Antonio Ceguera Muchas gracias, Ricardo. Hablar de un gran especialista, pero además un excelente ser humano también. Muchas gracias, Ricardo. Es un placer estar con ustedes. Al contrario, me da muchísimo gusto. Bueno, pues empezaremos con esto. Recuerden que este serial de programas, hoy tercera parte, tendremos la próxima semana la cuarta parte, pero esto es el inicio, no es el final, sino es el inicio de un gran proyecto que tenemos Acontecer Médico y que estamos convocando a todos los profesionales de la salud y la comunidad en general. Este proyecto es una cruzada contra el cáncer, algo que nunca debe de terminar y que no por el hecho de que venga el día de se haga nada más alusión a esto, sino que tengamos una constante y esa constante es parte de lo que vamos a estar manejando esta tarde. Doctor Oseguera, ¿quieres comentar algo? Sí, definitivamente el cáncer en general y el de mama en particular son problemas que hoy nos preocupan a todos. Todos tenemos algún familiar directo, algún vecino que está siendo afectado en ese momento por esa enfermedad. Así es. Y esto preocupa, por supuesto, a la persona que lo padece, pero a todo su entorno. Cuando a una persona le dicen que tiene un cáncer, empieza a pensar ya lo que va a hacer reparar el futuro. Exactamente. Y definitivamente el sentir que es un problema que se puede, si no prevenir completamente, sí detectar en forma temprana, y si lo detectamos en forma temprana nos da muchas opciones de manejarlo con menos morbilidad, con menos mortalidad. Claro. Entonces, hemos hablado, doctora, acerca de lo que es el diagnóstico oportuno. El diagnóstico de tomarse su tiempo para hacerse desde la autoexploración y cuando ya se detectan algo, acudir obviamente en este caso a un especialista como es tu especialidad, que es la imagenología. ¿Qué tanto ha avanzado la imagenología y la radiología como para poder dar un diagnóstico oportuno y veraz? Muchísimo. La verdad que el avance ha sido a pasos agigantados, o sea, conforme va pasando el tiempo tenemos mejores maneras pues, de poder diagnosticar un cáncer de mama. Aquí lo importante no nada más es tener nosotros los medios para poder diagnosticar, sino que las pacientes tengan en cuenta que necesitan estarse checando constantemente
anualmente para poder estar comparando sus estudios anteriores con los nuevos que se están realizando. Esta es la mejor manera que nosotros tenemos para poder detectar cánceres tan pequeños como de 5 milímetros, 3 milímetros, que los podemos detectar siempre y cuando también nos estén guardando los estudios anteriores y los podamos comparar. Ya teniendo el comparativo podemos tener cualquier lesión sospechosa para poderla seguir y poder hacer a lo mejor una biopsia, etcétera, ¿no? Claro, yo creo que eso es importante, ¿no? El que se maneje el historial, que se conserve, porque a veces cuando acuden al médico no llevan todo el historial o el histórico, entonces tienen que volverse a hacer estudios si no los tienen o tienen que ir por ellos. Si están en el área metropolitana no hay problema, pero los que vienen de fuera, pues sí les representa un freno para ganar tiempo. Algo interesante es que, bueno, hemos hablado de la mamografía, hemos hablado del ultrasonido, pero sé que también existe la gammagrafía ósea, por ejemplo, estamos hablando de la tomografía, ¿se siguen utilizando? Me decían que ya la resonancia magnética también ya la están considerando, ¿es así? Sí, mira, la resonancia magnética es un buen método diagnóstico en cáncer de mama. El único problema que tenemos ahorita con eso es la cuestión económica. O sea, ¿cuánto te cuesta una resonancia de mama? ¿Y cuántas personas pueden pagar ese estudio? ¿No? Cuando tenemos un método muy certero, como es la mamografía y el ultrasonido juntos, son dos estudios que van de la mano y que nos van a dar un diagnóstico. Ya si nosotros tenemos, por ejemplo, en el ultrasonido y la mamografía, que tenemos una tumoración de 5 milímetros, espiculada, que nosotros la tenemos como altamente sospechosa de malignidad, podríamos manejar la resonancia como una opción, ¿no? Pero si no, o sea, se puede poner un arpón, no hay que hacer gastar al paciente, es más económico, se ponen arpones y se manda con el oncólogo para que el oncólogo pueda entrar a cirugía y ya decidir en ese momento si se quita nada más esa parte o se hace una mastectomía completa, ¿no? O sea, la decisión ya la tiene el oncólogo. Antes de entrar al programa me decías que ahora viene lo de la nueva generación y hablando de la evolución, lo que es el ultrasonido de cuarta dimensión, perdón. ¿Esto qué ventajas tiene sobre el tradicional? Bueno, el ultrasonido de cuarta dimensión lo manejamos más bien para bebés, para algún otro tipo de tumoración, no tanto para mama. Mama no lo va a dar, o sea, hay que ser realistas, ¿no? Mamografía ahorita, en ultrasonido mamario, pues la cuarta dimensión a lo mejor no nos va a sacar de muchos apuros, ¿no? Pero las imágenes que nos da el ultrasonido convencional es excelente. Perfecto. Doctor, y en este sentido, la estratificación en un momento dado de ese cáncer, yo creo que es muy importante. Tú hablabas de la biopsia y bueno, en algún momento viene mucho esa inquietud de la biopsia, de que se piensa, y esto si quieres ahorita regresando del corte me gustaría que lo comentaras, hay mucho miedo, mucho temor en el sentido de que se pueda podar ese cáncer, de que se va a lastimar al hacer esa punción, al hacer esa inserción, que en un momento dado pueda haber algún tipo de poda, digamos, de ese cáncer, además de lo doloroso y lo invasivo. Pero me gustaría que eso lo viéramos. Vamos al primer corte y les quiero comentar que se queden esta tarde con nosotros, pero también que le pongamos acción. Esta tarde la doctora Lisette de Alba nos está obsequiando tres estudios, tres ultrasonidos en este caso, gratuitamente para aquellas personas que lo que decía es que no tengan recursos. Bueno, llámenos. 7 también van a tener el 50% de descuento, pero también vamos a tener 10 mamografías con un costo muy accesible que ya está apareciendo en pantalla, 300 pesos, pero además el doctor Antonio Ceguera también nos tiene 10 consultas gratuitas de valoración. Aquellas personas que se han sentido una bolita o que sienten muchas bolitas, que se han tocado cosas extrañas, vayan con el doctor Antonio Ceguera y ahorita enseguida vamos a estar pasando todos sus datos. 10 consultas con el doctor Ceguera y estudios con la doctora Lisette de Alba. Llámenos al 37 19 97 63. Vamos al corte y ya regresamos con ustedes. Bueno, estábamos precisamente antes de salir al corte hablando de que no es nada más que es un solo criterio en el sentido de que el médico va a decidir. Claro que el médico tiene la experiencia, tiene el conocimiento, sea el oncólogo o sea el cirujano oncólogo, pero lo más importante es que él es quien reúne toda la serie de datos que va, digamos, captando a través de la imagenología, a través de lo que es la historia clínica, antecedentes familiares, en fin, y al final
esto no es que va a ciegas para derivarlo a un tratamiento, sino que ya va con cierta certeza y ahora ya hay medicamentos específicos que hasta el medicamento ya se tiene cuál es para qué cáncer. Hablábamos un poquito, doctora, antes de que nos comentes acerca de la famosa punción o la biopsia. Tú decías que la clasificación también te da una directriz hacia dónde caminar, ¿no? Sí, mira, mucha gente se asusta cuando nosotros reportamos unos bitrats, ¿sí? A la hora de interpretar una mamografía en la parte de abajo ponemos bitrat 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces la gente, y ponemos la clasificación abajo, pero la gente se asusta porque ven en la 4 que dice cáncer o en la 5 que es cáncer, y la gente llega asustada porque piensa que lo tiene, ¿sí? Pero esto es bien importante, o sea, la clasificación de BIRAT, todo depende de lo que estamos viendo en la mamografía, ¿sí? Cómo la vamos a englobar o encapsular en alguna de ellas, ¿sí? Nosotros hablamos de un BIRAT 1 cuando vemos una mama completamente normal, donde la cantidad de tejido mamario con la grasa es compensado y todo es completamente simétrico, ¿sí? Hablamos de un BIRAT 2 cuando también es una mama normal, pero a veces tenemos alguna asimetría en la densidad de la mamografía a la hora de estarla valorando. Tenemos un BIRAT 3, donde también de alguna manera es una mama normal, ¿sí? Con alguna patología que pueda ser benigna. Aquí estamos hablando de que puede tener a lo mejor una imagen redondeada o una tumoracioncita, pero que nosotros vemos bien delimitado, que trae ganglios axilares, claro, que no sobrepasan cierta medida y ciertas características. Pero aquí ya sugerimos que se haga un ultrasonido complementario para poder tener un mejor diagnóstico. El BIRAT 4 es cuando estamos viendo una lesión que trae alguna imagen sospechosa de malignidad. Puede ser que esa tumoración tenga un borde o tenga como una colita, o encontremos algunas microcalcificaciones, ¿sí? Y en este caso ya lo podemos dar como un BIRAT 4, probablemente cáncer, ¿sí? Y el BIRAT 5 es cuando nosotros al ver las imágenes, pues nos gritan abiertamente que esto es un cáncer. Esta es la clasificación que nosotros manejamos en el área radiológica, que es muy diferente a la clasificación que maneja el patólogo y el oncólogo cuando ya tienen una biopsia, ¿sí? Y ya hablamos de celularidad. ¿Sí? Aquí estamos hablando de imágenes grandes, de macroscópico, de lo que nosotros estamos observando, o sea, en la radiología. Y el patólogo va a tipificar cuando se hace la biopsia a nivel celular, claro. Así es. Aquí, entonces, hablando del proceso que se lleva, de alguna forma, bueno, ya fueron contigo, te hicieron los estudios, regresan o van, en este caso, contigo, doctor Ceguera. ¿Qué sucede? Sí, entonces se debe tener muy buena comunicación con todo el equipo multidisciplinario y iniciando precisamente por el área de radiología. Entonces, cuando ellos detectan alguna lesión, precisamente un BIRAT 4, ya señalaba la doctora muy bien qué características tiene, o un BIRAT 5, el paciente debe ser llevado a una biopsia. Correcto. A la biopsia no debemos tenerle miedo. Se piensa que en el momento de hacer una biopsia el cáncer se cura, se corre. La realidad es que el cáncer con biopsia o sin biopsia, si no le hacemos caso, se va a correr. Se sabe que el tumor cuando mide aproximadamente 47 milímetros, es decir, menos de medio centímetro, tamaño de un frijol pequeño, ya tiene esa capacidad de invadir otras áreas. Puede afectar los ganglios linfáticos o las venas y irse a otro lado. Entonces, de ahí la importancia de un diagnóstico oportuno. Por supuesto. Entonces, el radiólogo generalmente le señala qué área del seno está afectado, si es de un lado o es bilateral, o en el mismo seno existen varios focos de afectación. Entonces, el cirujano oncólogo ya determina precisamente con un marcaje, que existen varios tipos de marcaje. Puede ser con marcaje metálico, con material de titanio, puede ser con marcaje de carbono, o inclusive con azul de metileno o azul patente se puede marcar la zona. Nosotros preferimos que sea de preferencia con metal, porque nos señalan en forma más precisa dónde se encuentra esa alteración. Por supuesto. Y ya nos puede determinar el radiólogo, si existe un solo foco, nos marca esa área y es el área que se debe extirpar para analizarlo. Tú como cirujano oncólogo, ¿tienes alguna preferencia en algún proceso específico o ya está protocolizado o simplemente puede ser que en esa biopsia ya se radique ese tumor?
Bueno, la biopsia es para ponerle nombre y apellido a la enfermedad. Claro. Es decir, algo que se ve como sospecha, porque como señaló muy bien la doctora, el BRAF 4 significa que existe una sospecha, no es concluyente. Claro. ¿Sí? Ni tampoco el BRAF 5. O sea, pero el BRAF 5 tiene todos los elementos para pensar que ya es un cáncer. Correcto. Pero eso hay que confirmarlo. Porque hay que recordar que existen entre 16 y 18 tipos de cánceres de mama diferentes. Wow. Y a todos hay que ponerle nombre y apellido. Exacto. ¿Sí? Entonces, en base a eso, la biopsia, que puede ser con aguja, una aguja fina, puede ser una aguja que produce un movimiento de ultrasonido, licúa un poquito el tejido y se aspira, que es una biopsia al vacío. Puede haber una biopsia incisional, que consiste en quitar, cuando el tumor es grande, quitar un fragmento del tumor y mandarlo a patología. Una biopsia excisional, que consiste en quitar la totalidad del tumor. Es decir, existen diferentes tipos de biopsias. Correcto. Entonces, dependiendo del tamaño tumoral, de las características biológicas del tumor, de la etapa clínica, es el manejo que debe darse. Excelente. Ahora, aquí en este caso ya se tiene, digamos, ese es otro avance. Se hace la punción, a veces lo del arpón así como se oye medio dramático, ¿no? Así como bueno, de que, hijo, eso ha de doler mucho, ¿no? Sí. Pero ¿es doloroso? Sí. No es doloroso. Generalmente, tiene cierto dolor, pero se infiltra. O sea, el médico radiólogo localiza la lesión, ve el punto más próximo hacia donde está el tumor, aplica un material, un anestésico local, para precisamente por ahí inducir el material metálico o bien el carbón líquido. Y es el tamaño de una aguja un poquito más grande que de insulina, de una tipo 20-21. O sea que es mínimo, nada más. Es mínimo la moneda. Perfecto. ¿Sí? O sea, nada más que se volteen para el otro lado y se dejen. Sí, así es. Perfecto. Así es. Eso yo creo que es bien importante. ¿Vale en un momento dar una segunda opinión, doctor? Por supuesto, ¿Sí? por supuesto. Definitivamente. Sí. Yo creo que es bien importante, primero, que el paciente esté muy convencido de lo que tiene, de lo que se va a hacer, correcto, de las opciones que se tienen de manejo. Las opciones de manejo cambian mucho de acuerdo, de hecho, entre región y región, entre país y país, de acuerdo también a costumbres. Correcto. La clave en el cáncer en general es el diagnóstico temprano. Claro. En la medida que se encuentren tumores más tempranos, el manejo va a ser menos radical. Yo tengo el honor de trabajar en una institución pública también, donde, por ejemplo, el año pasado detectamos 450 casos nuevos de cáncer de mama. Wow, mucho. Sí, cerca de 3.000 casos nuevos en general, pero 450 de mama. Y la situación está en que esas personas, afortunadamente ya estamos viendo un cambio de modificación de la etapa clínica. Hace algunos años, la etapa clínica in situ, por ejemplo, o sea, tumores muy pequeñitos, que no habían atravesado la membrana basal, era de un 3-4%. Actualmente ya la incidencia se está incrementando. En etapa 1 andamos alrededor de entre un 10 y un 12%. Lo ideal sería que fuera al revés, que fuera un 90% de etapa 1. Exactamente. ¿Sí? Y el resto, bueno, ¿no? Sí. Esa es la relación de la pero vamos, ahora lo que llevamos del 2012, haciendo un corte al 30 de septiembre, llevamos ya 47 pacientes en etapa 1. Okay. Entonces, bueno, la incidencia es alta, va a decir, bueno, sigue siendo alta, pero está a tiempo. Pero ya está, son exactamente tumores que se detectan más temprano. Okay. Y tumores in situ, ya llevamos 10, es decir, ya llevamos cerca de 60 pacientes con etapas tempranas. Desgraciadamente seguimos viendo tumores con etapas tardías. Es decir, tumores mayores de 2 centímetros, inclusive mayores de 5 centímetros, o inclusive hoy en día, en el 2012, llevamos 43 pacientes que acudieron con enfermedad ya en otro sitio. Híjole. Entonces, eso de alguna manera, bueno, siempre es un compromiso, en cualquier, independientemente de la etapa que se acercan con nosotros, es importante actuar. Claro, siempre hay un motivo de actuación y de esperanza, por supuesto. Entonces, pero cabe la segunda opinión, pero también no tardar mucho, ¿no? Claro, o sea, no como de que al rato van en la quinta opinión y bueno, ya ponle acción, ¿no? O sea, exacto, no se pierde el tiempo, ¿no? Sí, pues, sí, no es un acto totalmente así como de democracia, decir, lo voy a consensar con 100 médicos a ver cuál es el acuerdo. Yo creo que a veces es como un poco la esperanza de que alguien le diga, no, están equivocados, no tienes cáncer, ¿no? ¿Será eso? Sí, ¿no? La verdad es que el paciente
quiere escuchar que nos equivocamos. Yo creo, ¿verdad? Sí, sí, y no es puede lógico, ser, o sí, sea, claro. es lógico, ¿no? Pues Que ellos quieran escuchar que nos equivoquemos, pero una segunda opinión con otro médico y que se sientan confiado el paciente, eso Así es lo es. mejor de todo. Claro, ¿Sí? yo creo que es lo importante. Bueno, pues vamos al corte, pero yo creo que es algo bien importante y estamos cayendo en la cuenta de que a veces nos asustamos de más. Yo les quiero decir algo que quiero que se lo lleven ya como algo bien metido en la cabeza, de que el cáncer no es muerte, o sea, no es un sinónimo de muerte. El cáncer, lo único que hay es que se complica si hay apatía, si hay indiferencia o indolencia de nuestra parte. Fuera de eso, el cáncer es totalmente curable. Vamos al corte y vamos a hablar sobre lo que es la cirugía o la extirpación de senos. Se cuentan con muchas opciones para tratar el cáncer de mama. Esas opciones son muchas más que las que había hace 20, 30 años y cada día la medicina evoluciona. Hay más forma de detectar, hay más forma de hacer diferentes abordajes y obviamente lesionar lo menos posible a la paciente, pero en ocasiones no es posible. Aquí lo importante es que ustedes tengan la certeza, y si ya tuvieron la segunda opinión, como decíamos antes del corte, pónganse en manos y hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo ya. El tiempo es oro y yo creo que eso es algo muy importante. Doctor, bueno, acerca de lo que son las diferentes alternativas u opciones de tratamiento, estamos hablando que está la cirugía, la radioterapia, la terapia hormonal, tenemos también la quimio, que es la quimioterapia, y la terapia dirigida cuando este es el caso. Esas son, digamos, las principales, ¿no? Sí, definitivamente, cuando se tiene la sospecha de un cáncer, se ve la cirugía es la que da el primer paso. Claro. Para establecer el diagnóstico y para determinar el estadio clínico. Si el estadio clínico es temprano, la cirugía en ese momento de incidir, ¿en qué forma? Haciendo una lumpectomía, es decir, quitando el tumor, quitando el cuadrante, haciendo una mastectomía, que existen diferentes modalidades de mastectomía, desde, nosotros le llamamos Patey, Madden, radical clásica, etcétera, pero eso depende a la etapa clínica. Correcto. Luego participa la quimioterapia. En términos generales, la quimioterapia, sobre todo en gente joven, juega un papel muy importante. Correcto. Cuando la persona tiene la enfermedad más avanzada o se optó por la cirugía conservadora, es decir, la lumpectomía, la cuadrantectomía, o cuando los márgenes se encontraban próximos al tumor, ¿sí? O existen varios ganglios afectados, más de 3, o uno afectado en forma masiva, o existe una permeación del tumor hacia las venas en forma objetiva, es momento de actuar con la radioterapia. Okay. Es decir, se debe manejar en forma multidisciplinaria. Claro, Sí. correcto. Me gustaría, doctor, que ahorita nos centráramos en la cuestión de la cirugía. En el caso de la cirugía, yo creo que lo que más les preocupa, y decíamos esto, y bueno, como mujeres y parejas o simplemente por la imagen, el saber que se les va a mutilar, que se les va a quitar todo el seno, todavía sigue siendo como que una constante. ¿En qué casos se les quita parte de, no se toca lo que es pezón, no se toca lo que es la forma de la mama? ¿En cuál parte sí se requiere todo, incluyendo hasta los ganglios? Que nos fueras diciendo las diferentes posibilidades. Sí, vamos partiendo de lo que es el carcinoma in situ. Existen dos tipos de carcinoma, lobulillar y ductal. Y luego existen clasificaciones también, para una clasificación de Van Nuys, precisamente para determinar si el tumor tiene un bajo grado, se puede hacer un manejo conservador. Y en ese caso no ameritaría ni esquema de quimioterapia ni hormonoterapia, únicamente manejo local, si acaso radioterapia para consolidar a esa área. Okay. Entonces la persona evitaría perder el seno. Ahora, si ese tumor, aunque fuese un carcinoma in situ, es multifocal, y precisamente ahí participan mucho los radiólogos, es decir, existe el tumor en varios focos del seno, correcto, en todos los cuadrantes, el conservar una porción del seno estéticamente no sería satisfactorio. Por supuesto. En ese caso es mejor realizar una mastectomía simple y después someterla a una reconstrucción. Correcto. Sí. Cuando el tumor está ya y es un cáncer invasor y el tumor es pequeño y el seno grande, entonces en esas condiciones se puede optar por una cirugía
conservadora, es decir, lo ideal es darle cuando menos 2 centímetros de margen al tumor, es decir, en sentido tridimensional, es decir, a los lados, hacia abajo. Si se logra esto, la paciente puede ser candidata a una cirugía conservadora, es decir, quitar el cuadrante. Nada más, y lo demás se conserva ahí, pero es importante recordar que esa persona debe recibir radioterapia. Claro. O sea, han hecho estudios a nivel mundial donde se ve que cuando únicamente se quita el tumor, existe la posibilidad que pueda haber otros focos en el seno. Claro. Y eso facilitaría una recaída local. Y recaída local muchas veces se asocia con la recaída sistémica. Entonces existe esa opción. Tumores tempranos, puede ser candidata a cirugía conservadora, si las condiciones del paciente lo permiten. Correcto. O sea, y ahí se analiza lo inherente al paciente y lo inherente al tumor. Si el tumor es de bajo grado y está en un lugar estratégico, en tumores que están atrás de la areola o del pezón, hacer una cuadrantectomía en esa área no sería muy práctico porque si está muy cercano al pezón, menos de 1 centímetro, entonces habría la posibilidad, sí, efectivamente de resecar, hay técnicas para resecarlo, pero en ese momento debería recibir radioterapia local, o sea, intraoperatoria. En el medio no se tiene ese recurso, entonces lo que se buscan las diferentes opciones. Si nos dan un margen de 2 centímetros, cuando menos, se puede optar por una cirugía conservadora. Tumores más grandes, o también que la paciente lo decida. Hay personas que dicen, yo no tengo la oportunidad de estar acudiendo 6 semanas a recibir radioterapia, yo prefiero una cirugía que sea un poquito más contundente y luego someterme en ese momento o en otra, meses después de que haya concluido la quimioterapia o la radioterapia, a una reconstrucción, que es una excelente opción. Por supuesto. Que actualmente existen diferentes formas de reconstruirse. Claro. Lo importante es, primero, tener el control de la enfermedad. ¿Sí? Que no sea ella que no sea la enfermedad la que lleve la batuta. Exactamente. Tratar que sea el médico y la persona, sobre todo, más importante, la paciente, la que lleve la batuta. Claro, el control por supuesto. ¿Sí? Perdón, doctor, les quiero recordar nada más para que llamen, que estamos teniendo lo que son las valoraciones. Recuerden que tenemos también ultrasonidos con 3 gratuitos y 7 con el 50% de descuento. También tenemos 10 mamografías a 300 pesos con un costo muy, muy accesible, aquí que la doctora Alicia nos está ofreciendo, y también con el doctor Antonio Ceguera, que ellos tengan este beneficio y que sigamos pues, poniéndole acción a todo, ¿no? Aquí hay algo que se me hace interesante, y tú hablabas acerca de que es el médico y el paciente y no el cáncer el que debe de tener el control. Por supuesto que sí. Doctor, aquí por ejemplo, y bueno, y tú como mujer, hay 2 cosas que siempre me han preocupado. Aquí el diagnóstico que cada vez es más frecuente, una mama fibroquística, por ejemplo. ¿No sería mejor hacer una cuestión radical y prevenir antes de que ya pudiera de repente haber una sorpresa? Esa es la primera pregunta. La segunda es, como mujer, sabemos que la mujer no es un seno ni son senos, pero de alguna manera es una parte muy importante de su imagen. ¿Vale la pena tomar el riesgo como para que sea nada más algo segmental y que no se haga una cirugía? En el momento que hay un cáncer, ¿no es mejor todo y ya nos quitamos de broncas? Mira, la primera pregunta. Mira, se me fue la de fibroquística. La fibroquística. Todas las pacientes que tenemos con enfermedades mamarias, ¿sí?, las vamos a clasificar de esta manera. O sea, pacientes que son mamas normales, que no tienen ninguna enfermedad ni nada. Paciente que ya tiene una enfermedad de mastopatía fibroquística, sin quistes, ya tenemos un puntito más para que esta paciente pueda tener cáncer de mama. Correcto. ¿Sí? Si aparte de la enfermedad de mastopatía fibroquística, que es predominante de fibrosis, aparecen quistes, bueno, ya tenemos otro punto más para que esta paciente pueda ser una paciente que pueda tener un cáncer de mama, ¿no? Si aparte de eso le agregamos fibroadenomas, etcétera, otro tipo de tumores, aunque sean benignos, y un antecedente familiar de un cáncer de mama, estamos hablando que las pacientes ya tienen más posibilidades de presentar cáncer de mama que aquella que no tiene absolutamente nada. ¿Sí? Razonable. Entonces, estas pacientes en Europa ahorita sí están haciendo un vaciamiento de la mama. ¿Sí? Correcto. Es un tratamiento terapéutico ahora sí, antes de que aparezca un cáncer. Se quita todo el tejido mamario, se respeta la piel, el pezón y se mete en prótesis.
Qué padre, ¿no? Se está haciendo, ¿no? Pero tienes que tener toda una batería de antecedentes y de cuestiones físicas de tu enfermedad que te den la pauta a poderte hacer un vaciamiento de mama. Ok, ¿sí? Correctísimo. Entonces, eso sí se está haciendo. Aquí en México también se está haciendo. Vamos al corte, doctora, y ahorita nos contestas como mujer, y me gustaría mucho también tu opinión, claro que porque sí. está bien Encantado, interesante esto, porque si en Europa se está haciendo, bueno, a lo mejor, también. ¿Por qué no? Vamos agarrando ese punto. Vamos al corte, regresamos. Recuerden que tenemos valoraciones, llamen 3719-9763. Bueno, aquí estamos cayendo en la cuenta de que a lo mejor deberíamos de cambiar también un poquito ya esa forma de pensar. Hay que animarnos y hay que animar a los médicos y hay que ver qué había. Yo, por ejemplo, les decía ahorita, imagínense que ustedes pudieran entrar a acontecermedico.com y vieran ahí una tablita y que le fueran poniendo digitalmente los puntos que ustedes van teniendo. Por ejemplo, la edad, por ejemplo, si ya tuvieron hijos, que si su mamá tuvo cáncer, que si ya tuvieron bolitas, que si tienen quistes, en fin, y que al final hubiera una calificación y les diera un margen de riesgo, que eso las hiciera un poquito más con certidumbre de decir, híjole, creo que ya me urge, ya ni siquiera la mamografía, voy con el oncólogo porque esto ya no me gustó. ¿Eso, doctor, es viable? No, sí es viable. De hecho, ya existen algunas tablas internacionales, algunas se llevan en la Clínica Mayo, otros surgieron en St. Gallen en Suiza, y se aplica sobre todo en la población europea, pero también nosotros tenemos nuestras tablas. De alguna manera, para algunas personas que tienen factores de riesgo, se van sumando efectivamente los puntos. Si tiene una carga genética de primer grado, es decir, la mamá, la hermana, o ambas, sobre todo si esto fue en ambas, vamos, en personas jóvenes, eso es un factor muy importante. Si la mamá o la hermana presentaron el cáncer de mama, y no nada más de mama, puede haber sido de ovario, de colon, sí, que endometrio, o el papá tuvo un cáncer de próstata en una etapa joven, son factores de riesgo y eso se debe considerar. Claro. Se tiene que considerar la edad de la primera regla, la edad del primer embarazo, si hubo lactancia, si hay antecedentes, como señaló muy bien la doctora Lisette, si hubo antecedentes de problemas benignos de la mama, y si esos problemas benignos, o sea, esos tumores tenían atipia, es un factor de riesgo también importante. Porque, por ejemplo, un fibroadenoma, si no tiene atipia, bueno, la incidencia es muy pequeña. Pero si ese fibroadenoma o esa hiperplasia, esos quistes, presentan un grado de atipia, sube hasta un 6 o un 7% por este hecho. Si se le suma factores de riesgo familiares, ya se incrementa hasta un 11%. Actualmente hay un proceso que vale la pena mencionar. Además de los factores familiares, si se tuvo bebés, a qué edad lo tuvieron, si hubo lactancia o no. Se va a poder determinar ya a muy corto plazo aquí por parte de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de la Ciencia de la Salud, la determinación de algunos genes, sobre todo para aquella rama familiar. Correcto. En este momento se tiene contemplado que únicamente de un 6 a un 10% de los casos se puede determinar que hubo un factor hereditario directo. ¿Sí? El 90% de los casos no. O sea, eso fueron de alguna manera tumores que surgieron, ¿sí? Por otras circunstancias. ¿Sí? Entonces, en ese 10% de los casos, si la persona tiene alguna mutación de los genes y tiene otros factores de riesgo, y bueno, y también su deseo de disminuir la incidencia de cáncer, se puede hacer precisamente la mastectomía subcutánea, es decir, quitando el relleno de la mama y poniendo un implante. Es importante hacer mención que esa persona que se hizo la mastectomía subcutánea, dice, no puede decir, ya me olvido del cáncer. Se disminuye exponencialmente un 85-90%. Como se debe dejar cierto colchón atrás del pezón, de la areola o de la piel, precisamente para que el implante no se destruya, bueno, existe esa posibilidad. Hay que cuidar ese tejido. Hay que monitorear que ese tejido pero ya se disminuye precisamente en forma muy importante. Este procedimiento de la mastectomía subcutánea no surgió por los médicos, o sea, por los oncólogos. Surgió precisamente por las gentes afectadas
personal de enfermería que trabajaba en hospitales oncológicos. De ahí surgió la inquietud de decir, bueno, hubo varias biopsias y de todos modos surgió un cáncer. Pues mejor de una vez. Sí, mejor me hago de una vez, pero no podemos proponer eso a todo el mundo. Claro. Yo creo que debe ser un traje hecho a la medida. Sí, pero definitivamente no podemos evadir que es un impacto psicológico muy importante. Tenemos con nosotros también a Sandra. Sandra, bienvenida y que te integras aquí con nosotros. Gracias. Sabemos que el grupo de apoyo es un punto fundamental en el futuro de ese paciente, en que lleve a cabo su tratamiento, en que la familia y los amigos la apoyen. ¿Cómo funciona la asociación civil que tú presides? Bueno, nosotros ahí en el Instituto de Cancerología les damos información básica de lo que va a seguir después de la cirugía, de la mastectomía, qué cuidados debe de tener y que le informamos también qué es la quimioterapia y la radioterapia para que no entre con miedo. Esto surgió porque soy paciente del doctor Toño desde hace 10 años. ¡Qué padre! Sobreviviente. Sobreviviente. No, pues muchas felicidades. Entonces de aquí surgió esto y con el apoyo de los médicos, pues eso es lo que hacemos. Darles toda la información que necesitan y que vean que sí podemos salir adelante. Y también no nada más a los pacientes le damos la información, sino también invitamos familiares para que vayan y escuchen las pláticas y todos los procesos que llevamos, para que puedan ayudar así a la paciente. Una paciente que tiene, por ejemplo, la triste noticia de que tiene este cáncer y que obviamente va a cambiar su vida. Probablemente ya estamos viendo que si es a tiempo, bueno, hay muchas posibilidades de que tenga curación, como veo que lo tuviste tú. Y de alguna manera, ¿qué puede hacer esa persona? ¿A dónde se comunica? ¿Cómo puede hacerse ayudar por ustedes? Bueno, se comunican al teléfono particular mío, y ahí en el instituto estamos toda la semana. Los lunes estamos en el auditorio en el 3er piso y ahí es donde damos toda la información. Es donde hay talleres informativos, también tenemos yoga, baile, maquillaje, para que vean que todo esto se puede. Y pues festejamos con ellas que sí se puede, no es bueno, sí, festejamos de que podemos luchar y que podemos salir adelante. Y las enseñamos a que a los demás familiares que tienen, les enseñen a hacerse la autoexploración para que sea detectado a tiempo. Excelente. Eso es lo que muy hacemos bien. Ahí en el Doctora Lisset, nos faltó una pregunta que no me respondiste. Como mujer, la idea de perder un seno, la idea de tener o no tener un seno, a ti te toca dar esa noticia probablemente, o por lo menos darle esa inquietud y complementarla acá al doctor Oseguera. Ustedes como médicos, por ejemplo, ¿cómo lo manejan? Ustedes saben que van a impactar a una persona, la vida y la familia de una persona. Es bien complicado poderlo manejar, ¿no? O sea, yo soy de la idea que aún como radiólogo le tengo que informar al paciente y se lo tengo que informar porque no me ha pasado a mí, pero he visto que cuando no se les informa, el paciente llega a su casa, guarda sus estudios y se le olvida que tiene que ir al médico a que se los revise. Entonces, si trae un paciente un cáncer, ya lo guardó ahí el cáncer por un tiempo hasta que se volvió a acordar que tenía que ir con el médico, ¿sí? Entonces, para mí sí es importante decirle al paciente que trae una tumoración, que es una lesión sospechosa, que pudiera ser un cáncer, que se tiene que atender ya, o sea, entre más rápido mejor, ¿sí? Y que las cosas detectadas a tiempo son 100% curables. ¿Sí? Esa es mi manera de entrar con mis pacientes, tanto de cáncer de mama como cáncer de próstata. También. Desgraciadamente tenemos mucho cáncer ahorita. Exacto. ¿Sí? Entonces, el decirles a ellos, detectado a tiempo es 100% curable, o sea, creo que les abres un poquito el panorama que no es cáncer 100%, o sea, que no se van a morir. Pues, exacto. ¿Sí? Pero que tienen una puerta para la curación total. Claro, ¿Sí? Eso está muy bien. Y doctor, a ti que te toca ya terminar con esto y decirle y vaticinarle todo lo que le espera. Bueno, yo trato que no termine aquí, más bien que aquí empiece. Que empiece. Que empiece por supuesto, claro. Sí. Tengo el honor y la oportunidad de haber participado en el manejo de miles de pacientes. Así como Sandra, que bueno, hace 10 años, pero existen personas que lo manejamos hace cerca de 30 años. Wow. De 1982 a la fecha, hemos tratado de interactuar y ponernos siempre sentir que estamos en el mismo barco. Claro. Podemos estar uno de un lado y otro de otro, pero de alguna manera participando en forma interactiva, conviviendo cotidianamente, sabiendo que su dolor es nuestro dolor, que su preocupación es nuestra preocupación,
que de alguna manera, tratando, de acuerdo a nuestras circunstancias y nuestra capacidad, tratando de incidir en lo mayor posible, el momento más preciso, sabiendo que si una persona durante su tratamiento, pues por cuestiones de agenda, está muy saturada, por ejemplo, en una institución pública, tratamos que sientan que ella siempre la puerta está abierta. Claro. Que si tenían cita en 6 meses, pero la semana próxima notó un nódulo, puede acudir con nosotros. Eso es importante. Es decir, y que si tuvieran un tumor en un seno, bueno, saber que pueden tener otro tipo de enfermedades. También. De alguna manera estar interactuando. Y saber que el paciente puede tener esa capacidad de que no sienta que está siendo mutilado o agredido por cada uno de los tratamientos. Porque sentimos que si estamos mutilando a alguien o estamos agrediendo a alguien con radiaciones o con quimioterapia, porque todos son tratamientos, son agresivos. Exacto. Pero que se sienta que es por una necesidad y que se esté viendo la luz en el camino. Exacto. Que existe una posibilidad de recuperación, que existe una posibilidad de reintegración a la sociedad, ¿sí? Que el paciente se sienta totalmente integrado a sus labores cotidianas, a sus labores familiares, profesionales, etcétera. Claro. Y participando, como el caso, bueno, ya lo mencionó usted, Sandra, en forma interactiva, ayudando a los demás. Claro. Porque eso es lo que me parece muy interesante de ese grupo, por ejemplo, el grupo que preside Sandra. Y fíjate que Vive. Hace rato platicábamos algo de esto, bueno, yo lo llamo como un acompañamiento, ¿no? Pues cuando te dan la noticia y todo lo que quieres es, te sientes solo, te sientes perdido, ¿no? Pero en este caso ustedes están manejando un concepto que no lo había escuchado. Ah, el de navegación. Navegar con el paciente. Soy bonito. Es padre eso, ¿no? Sí, para orientarlo desde que llega ahí a que reciba el diagnóstico, o que ya lo recibieron, pero qué procesos van a llevar. Y navegar, en lo que es navegación es orientarlo, llevarlo a lo que vea a este lado, ahora te toca la cita acá, vamos a ayudarte a sacarla, y todo ese proceso para que no se sienta solo. Ese es el acompañamiento. Es una guía, una orientación. Exactamente. Por ejemplo, en ese caso viene la quimio. En el caso de la quimioterapia van a perder el pelo, etcétera, pero todo que eso. se va a recuperar, etcétera, etcétera. Oye, qué padre labor están haciendo y sobre todo el hecho de que se sientan acompañadas. Yo creo que aquí hay mucha soledad. Y hace rato que hablábamos acerca de la mujer, pues uno de los puntos importantes es que la pareja normalmente corre, ¿no? No en el 100% de los pero casos, muchos. ¿no? Pero sí tiende a haber una separación de la pareja, a lo mejor propia de la misma paciente, por sentirse con el cáncer y en su dolor, o sea, que está asumiendo su dolor, exacto, ¿no? O hay otras personas que sí, o sea, su pareja definitivamente corta la relación de tajo con ellas y con sus hijos. De información que tiene la pareja. También eso. Es que eso es importante. Informar muchísimo, informarse, ¿no? Y sobre todo que haya esa empatía. En el caso de la radiología, ¿tiene que ver con tu área o tú no la manejas? No, ya esa no es mi área. La radioterapia es otra área completamente diferente, yo nada más se parece el nombre. Radiología y radioterapia, ¿no? Nada que ver. Okay. Yo nada más me encargo pues de todo lo que son los estudios y los diagnósticos de las pacientes, ¿no? Perfecto. Y tratar de enviarlo lo más rápido posible con su médico, porque eso es vida. Oye, doctor, y en el caso de la quimio, bueno, obviamente sabemos que también ya hay algo muy específico, muy selectiva, pues ya lo que es la quimioterapia, y lo mismo la radioterapia, pero en el caso de la radioterapia específicamente, producía unas quemaduras enormes, ¿eso se ha abatido? Sí, se ha ido mejorando los procesos en ese sentido. Se han incrementado los equipos de radioterapia. Actualmente existen aceleradores lineales, es decir, equipos de más alta definición, que se maneja con partículas de electrones, con protones, que existen diferentes técnicas para manejar el campo en forma tridimensional. Es decir, tratar de radiar lo menos posible tejido que no lo merita. Más selectivamente. Y eso en forma más selectiva. Y por ejemplo, aquí es importante, si por ejemplo una persona se va a manejar del seno, del lado izquierdo, por ejemplo, de cerca del área del corazón, el radiólogo debe tener mucha atención para precisamente radiar lo menos posible la zona de las arterias del corazón. O sea, tiene que ser muy selectivo para utilizar los campos. Entonces allí el radiólogo también participa en forma interactiva con el físico nuclear. Le ayuda a planear en forma más precisa. Claro. Entonces, de nuevo, se trata de no dar radioterapia en forma indiscriminada, sino a pacientes en forma seleccionada que lo ameritan. Claro. Otra vez, traje hecho a la medida. Correcto. Igual la quimioterapia. La quimioterapia no es para todos. Existen casos que el que amerita quimioterapia de un tipo
Existe otro caso que no amerita, precisamente se hace otro análisis que es oncología en línea, que le llaman. Es decir, analizando de acuerdo a la edad del paciente, al estatus del tumor, a las características del tumor biológicas y de dimensiones, se hace un ajuste de quimioterapia. Claro. De hecho, hay quimioterapia que debe hacerse antes de la cirugía. Cuando el tumor está localmente avanzado, debe empezar con la quimioterapia. Porque hay que considerar que precisamente los tumores de mama precisamente causan mortalidad por lo que hacen, el daño que hacen a distancia, no tanto por el daño local. Exactamente. ¿Sí? Eso es lo que hay que pensar. Por eso es tan importante el manejo multidisciplinario. Claro. ¿Sí? No, y además lo que se ha hablado y lo que hemos estado insistiendo mucho, ¿no? De que no se disemine, de que no se pierda tiempo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Sandra. Te invito para el próximo jueves. Me gustaría que estuvieras acompañándonos. Vamos a hablar justamente de grupo de apoyo. Ahí vamos a ampliar más de todas las actividades que están ustedes realizando. Doctora, un último mensaje que puedas hacer aquí a nuestro público. Pues nada más que las pacientes lo tomen como regla de estarse checando cada año. Sus estudios son muy importantes, que guarden sus estudios anteriores. Yo siempre les digo a mis pacientes que sus mamografías es oro molido en sus manos. Claro. Entonces hay que guardarlo y al siguiente año hay que llevarlo, mostrarlo para poder hacer comparativos de cada estudio y poder tener un mejor diagnóstico. Buen punto. Y una mejor sobrevida. Doctor. Sí, recordarles que a cada uno de mis pacientes que para ellos son los más importantes que existen en el universo, ¿sí? Que deben amarse, que deben de quererse, y amar al prójimo significa quererse ellos mismos. Porque el prójimo significa próximo, y el más próximo a nosotros somos nosotros mismos. Excelente. Y precisamente en eso, tratar de evitar la negación, ¿sí? a tocarnos, a explorarnos, a precisamente no querer abrir el sobre donde está un diagnóstico que la doctora lo interpreta. Enfrentar, ¿no? Enfrentar esto, y ¿sí? poner y buscar lección, soluciones. ¿no? Claro. Así es. Bueno, pues ahí está el mensaje. Me uno a esto mismo y les recuerdo que en 8 días vamos a estar hablando de lo que es ya el grupo de apoyo, de todo lo que viene y también lo que es la reconstrucción mamaria, que es un punto muy importante para recuperar la imagen. Y con esto ya terminaríamos este ciclo, pero bueno, les agradezco su presencia esta tarde. Recuerden que tenemos valoraciones, sigan llamando, vamos a tener muchos apoyos relacionados con la prevención y tratamiento de cáncer. Ricardo Ursúa, me despido de ustedes, muchísimas gracias a mis invitados y gracias a ustedes por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Al contrario.